Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípato, su podcast desaparecido. Les había prometido capítulos para el mes pasado y se está acabando el siguiente. Se les había prometido capítulo para junio y se está acabando julio y todavía no había publicado. Bueno, la razón de eso es la misma que ha afectado a este podcast en años recientes. Mi estado problemas personales, vamos a dejarlo hasta ahí para no aburrirlos. Pero bueno, aquí estamos de regreso con un capítulo breve que pretende ser un comentario acerca de los 6 meses que ya llevamos del gobierno de Trump, que se cumplieron recientemente. Trump, como saben, juró el presidente número 47, después de haber sido el número 45, y juró el cargo el pasado 20 de enero, comenzó su mandato al mediodía del 20 de enero de este año. El pasado 20 de julio cumplió ya 6 meses en el cargo y bueno, se puede hacer una especie de eh, reflexión parcial, evidentemente todavía muy inconclusa, muy a priorística, sobre, bueno, en qué han consistido estos primeros 6 meses. Voy a dejarlo en una reflexión personal y no hacer un paneo por los análisis de los diferentes comentaristas, porque bueno, para eso vayan si lean directamente a los comentaristas. Yo lo que veo son, bueno, primero que nada, a mí me preocupa, como ya he expresado en el pasado, a mí me preocupa es el daño que se le está haciendo a largo plazo al imperio de la ley, a la institucionalidad por parte de un país que desde su aparición en la historia ha sido el estandarte precisamente de eso. Los Estados Unidos, en su documento fundacional, que son eh, los que redactaron durante su revolución en el último cuarto del siglo XVIII, es decir, su declaración de independencia y básicamente su constitución aún vigente. Fueron dos constituciones, la primera es casi que un ensayo y que fue reformado apenas 6 años después, en una reforma que terminó produciendo un documento enteramente nuevo que es la Constitución vigente, que si bien ha sido modificada a través de la vía enmendaria, o sea, a través de enmiendas en 26, 27 oportunidades, en esencia el documento sigue intacto. Las modificaciones son a veces para corregir errores que no pudieron ser concebidos en el diseño constitucional original, como por ejemplo la elección del presidente, que requirió una enmienda tan temprano como 1800, apenas 7 años después de entrada en vigencia, 13 años después, perdón. Y luego, bueno, para adaptarlas a los cambios políticos, económicos y sociales subsiguientes, como por ejemplo la eliminación de la esclavitud, el triunfo de la federación o sea, del norte, en la guerra de sucesión, de secesión del sur, terminó produciendo resolviendo la duda de qué tenía prioridad, si los estados o la federación. Bueno, la guerra lo resolvió hacia la federación, o sea, hacia la unidad de todos esos estados, y se le hicieron enmiendas para dejar eso bien claro, ¿no? Pero básicamente son tonterías. Entonces, bueno, desde que los Estados Unidos apareció en la historia a finales del siglo XVIII como un derivado de Inglaterra, o si se quiere ya para ese punto del Reino Unido de la Gran Bretaña, ha sido una fuerza de cambio enorme. Apenas cuando todavía podíamos hablar todavía de la Revolución Americana, empieza la Revolución Francesa y empieza en buena medida como una consecuencia de lo que sucedió en los Estados Unidos. O sea, en parte como fuerza de imitación. O sea, los franceses vieron lo que había pasado al otro lado del Atlántico y de alguna forma se inspiraron para querer hacer eso. Esto está muy generalizado, pero es una idea eh, elemental, innegable, que la Revolución Francesa es en buena medida una consecuencia directa de la Revolución Americana. Y a partir de ahí, como demuestra Tocqueville, los Estados Unidos es un foco de liberalismo democrático. Bueno, Tocqueville no usa la palabra liberalismo, usa la palabra democracia,
que estaba lentamente transformando el mundo, la democracia, y al aparecer los Estados Unidos acelera esa transformación. Al mismo tiempo que está también ocurriendo la revolución industrial. Eso también hay que mencionarlo, que es un tema con el que Tocqueville no se mete. Pero la idea que quiero rescatar de todo esto es que los Estados Unidos ha sido un foco de inspiración. No sin problemas, no sin escollos, no sin incomodidades, no sin antipatías, no sin momentos nefastos, pero ha sido una fuerza de transformación para el mundo que ha empujado hacia el gobierno representativo, constitucional, la creación de instituciones firmes, leyes, comercio, capitalismo, industrialización, imperio de la ley, sistema internacional, reglas claras de comercio, aperturas económicas, todo eso. Hasta ahí lo voy a dejar en el juicio. Yo veo ahorita desde el interior de los Estados Unidos, con creciente preocupación, una merma de eso desde actores mismos del sistema de los Estados Unidos. O sea, una cosa es que lo que los Estados Unidos pasó siglos, sobre todo las últimas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, promoviendo en el mundo, una cosa es que a otras fuerzas en el mundo eso no les haya gustado y hayan buscado contrarrestarlo y empujar en sentido contrario. Y otra cosa es que desde la fuente donde ha emanado ese puje, que es los Estados Unidos, la fuerza ahora sea contraria desde adentro. O sea, se esté cerrando el chorro que ha empujado hacia afuera todo este tiempo, desde adentro, porque los enemigos están adentro. Donald Trump es evidentemente una persona que no cree en el comercio internacional, no es pro libre mercado, se ha expresado públicamente a favor de control de precios en el caso de la medicina, algo que en Estados Unidos más bien es bastante popular, porque Estados Unidos es el único país del planeta donde las medicinas tienen costo libre y terminan siendo carísimas. No estoy aquí para juzgarlo, solo lo comento. Donald Trump es pro big business, pro gran empresa, que no es lo mismo que ser pro libre mercado. Pro libre mercado es aceptar que si tu empresa es grande pero aparece otra en otra parte del mundo que es mejor que la tuya y te vence, tú aceptes la derrota y bueno, o te adaptes y copies el modelo de la otra y le respondas en la cueva, o bueno, si no lo pudiste hacer, desaparezcas, pues, porque no estuviste a la altura. Hay ejemplos de esto como por ejemplo Motorola. Motorola era una orgullosa empresa americana fundada en los años 20 del siglo XX, o sea, una empresa casi centenaria, originalmente para producir radiotransistores y lo que eventualmente se convertiría en walkie-talkies y esas cosas. Después, en los años 70, dio el salto a los chips. En los años 80 comenzó a producir teléfonos. Y para sorpresa de todo el mundo, hacia 2010 por ahí, la empresa no se supo adaptar a las nuevas tecnologías celulares y terminó muriendo. Se dividió en dos empresas. Una de estas fue comprada por Google. Google sacó de ahí todas las patentes posibles y luego vendió un cascarón vacío que fue a dar a China. Y hoy en día este teléfono con el que yo estoy grabando esta podcast es un Lenovo, que es el nombre que le pusieron a Motorola. O sea, la compró una empresa llamada Lenovo, que en un primer momento siguió comerciando los teléfonos con el nombre de Motorola, porque bueno, tenía todavía prestigio en Occidente, pero ya de un rato para acá les ha cambiado el nombre a Lenovo. Todavía a veces el nombre de la marca es confuso, aparece en algunas partes Motorola, pero es una marca china ya. Ya dejó de ser americana, comprada por Lenovo, que originalmente era una fábrica que le hacía las computadoras personales a IBM. IBM también abandonó el mercado de computadoras personales y le dejó esa división a los chinos que habían tenido la manufactura en las últimas décadas. Eso es libre mercado. En el caso de Trump hay un nacionalismo pro empresa, que no, las empresas americanas tienen que prosperar, tienen que ser las mejores, y lo combate a través de aranceles. Y esto es lo que me lleva a digamos así, como el corazón de este capítulo, que a mí me ha sorprendido cómo podríamos decir, hasta cierto punto, visto desde el punto de vista única y exclusivamente político, electoral o de opinión pública o de prensa,
que estos 6 meses han sido positivos para Trump. Yo creo que le está haciendo un daño terrible a las reglas de juego dentro de los Estados Unidos, a la credibilidad de la política, que requiere una cultura política en la que todos los actores del sistema digan, bueno, capaz esto fue injusto, pero son las reglas y yo las acepto. Trump no las acepta cuando no le gustan, y eso es inédito en la historia política de los Estados Unidos y deja una marca horrible y una herida que, que, que no sana si eso dura mucho tiempo. O sea, se convierte en un problema atávico. Eso por un lado. Pero por otro, si analizamos Trump como personalidad política, él no está hasta ahora recibiendo mayor impacto negativo del daño que él está haciendo. Más bien, al contrario, ha quedado como que todo han sido triunfos. Ha iniciado guerras con absolutamente todo el mundo, guerras comerciales, pero también guerras judiciales al interior de los Estados Unidos. Le ha declarado la guerra, por ejemplo, a las universidades privadas. En Estados Unidos incluso las universidades públicas tienen tal grado de autonomía que cobran. Cobran bastante. O sea, una universidad pública de Ohio, la única diferencia con una universidad pública de Florida es que al ciudadano de Ohio le va a cobrar menos porque asume que con el pago de los impuestos su familia ha estado contribuyendo. Entonces le hacen un significativo descuento, pero igual es una universidad cara. O sea, no es gratuita como se entiende aquí o en algunos países europeos. O sea, son enormemente autónomas y las universidades privadas son líderes. Muchísimas de ellas, y sin embargo Trump ha arremetido contra estas y es increíble cómo han en buena medida bajado la cabeza y aceptado la, la, la intervención o aceptar hacer cambios administrativos, cambiar currículas, votar alumnos porque se los ordenó el gobierno, cuando en los Estados Unidos se preciaban las universidades de su grado de autonomía. Es como que ahora las películas y las editoriales, o sea, los estudios de cine, los canales de televisión y las editoriales comiencen a censurar material porque el gobierno se los ordena, que es sorprendente que no ha pasado todavía. Sin embargo, ya esta semana Trump escribió en su red social propia, hecha a la medida, red que solamente existe por él. O sea, Trump se muere y deja de tuitear y, o sea, de publicar por ahí, y esa red desaparece al poco. Truth Social, en esa red ya estuvo diciendo de que como le están haciendo tan mala prensa los canales de televisión, va a ver si le quita las licencias. O sea, Venezuela 2007, all over again. Conozco venezolanos amigos que se ofenden mal, pero mal, cuando hago una comparación entre Venezuela con los Estados Unidos. Pero bueno, creo que la experiencia está poco a poco, demostrando la validez de este planteamiento. Sin embargo, por supuesto, como era de esperarse, esas amistades todavía no lo aceptan y se ofenden cuando se los digo. Vamos a ver qué pasará de aquí a 4 años. Lo cierto es que todo eventual impacto negativo que altere la vida cotidiana de la gente, derivado de las políticas que Trump está tomando, no se está sintiendo todavía. Por eso es que mucha gente puede decir, mira, pero no está resultando tan malo como ustedes advirtieron. Valga la comparación. También se dijo eso mucho durante buena cantidad de años con Chávez. Lo que pasa es que ahí era la bonanza petrolera la que escondía el desmadre. Cuando se acabó, se vio cómo estaba de seco el embalse. Podría pasar lo mismo en los Estados Unidos. ¿Cómo y por qué podría pasar lo mismo en los Estados Unidos? Que es a lo que yo me refería con el corazón, porque quiero comentar sobre los aranceles. Una de las sensaciones que más produce la idea de que Trump está ganando y le está saliendo todo al pelo es que cuando el 2 de abril, lo que él llamó Liberation Day, el Día de la Liberación, anunció aranceles a Raimundo todo el mundo. Arancel es un impuesto que se cobra a la importación de productos, mercancías, bienes. A servicios es más difícil, como tú tasas una persona que te transcribe un texto en Kuala Lumpur o en Caracas. No tienes cómo medir la entrada de ese texto, ¿no? Pero entonces se tasan son los bienes físicos, tangibles. Estados Unidos, si bien fue el corazón industrial del planeta por buena parte del siglo XX, hacia los años 80
comenzó primero lentamente y ya luego más recientemente de forma muy acelerada a mover sus plantas de producción al resto del mundo. Porque la mano de obra salía muy barata. La mano de obra americana es muy cara. O sea, un obrero americano tenía tal nivel de vida que cuando tú decías, mira, pero para fabricar una tapa de plástico para una botella de agua mineral, este obrero que me cuesta $7.50 la hora, esa misma tapa me la hace un obrero en Hong Kong por 0.50. Entonces yo muevo la fábrica para allá y yo luego importo. Y con todo y el flete, cualquier arancel que haya, sigue saliendo más barato. Entonces, bueno, poco a poco, los Estados Unidos se fue desindustrializando. Esto también pasó en Europa más temprano, en el siglo XX. Europa, que llegó a ser la cuna de la revolución industrial, para el primer cuarto del siglo XX estaba siendo ya rebasado por los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lo supera y lo pasa, y Europa comienza a partir de los años 50 a desindustrializarse, al punto de que hoy en día son muy pocas las fábricas que quedan en Europa. Son casi ya como cosas artesanales de altísimo lujo, por ejemplo, como Ferrari, que todavía fabrica en Italia, pero porque es una producción de mucho lujo, son obreros enormemente capacitados, y la clientela son Ferrari o un Lamborghini. Un Lamborghini puede costar $1.000.000 dependiendo del modelo. Entonces, claro, cualquier cosa que te salga caro el obrero es mínimo en comparación con el precio final del producto. Pero una cosa tan barata como la tapa de un refresco, ahí sí el ahorro del salario de un obrero sí es muy significativo en la ecuación final. Entonces ese tipo de producción sencilla es la que se va moviendo poco a poco hacia el resto del planeta, y de ahí va subiendo hacia los mayores niveles de sofisticación. Y hoy en día vemos como, por ejemplo, pese a que Estados Unidos es el país donde se inventaron los microchips y llegó a liderar el mercado con marcas como Motorola, que los fabricaba, e incluso hoy en día todavía domina el mercado con marcas como Nvidia, que era una fabricante de chips para gamers, para aceleradores gráficas, para personas que usaban sus computadoras para jugar. Resulta que con la aparición de la inteligencia artificial, que demanda alta capacidad de procesamiento de los microchips, los únicos chips que ya existían en el mercado que podían hacer eso es Nvidia. Nvidia es una marca americana, pero resulta y acontece que aunque Nvidia diseña los chips, no los fabrica. Los fabrica una marca taiwanesa que utiliza unos equipos de una marca holandesa. Algo así como 70 u 80% de los chips del planeta los fabrica una sola marca en Taiwán. Y eso es de un grado de sofisticación tal que no puede ser imitado por cualquier otro competidor. Y muchas marcas americanas se dieron cuenta que era mejor fabricar en Taiwán, y todas las que compiten entre ellas, o sea, Intel, Nvidia, AMD, contratan al mismo fabricante. Irónico, ¿no? Pero así funciona el mercado y el gran capitalismo. Entonces, bueno, poco a poco vemos cómo los Estados Unidos se fue industrializando a ese nivel. Sin embargo, fíjense que eso no afectó la capacidad de Estados Unidos de seguir siendo la primera economía del planeta, y la que, a través de su grandísima riqueza, lidera el planeta. ¿Cómo y por qué? Bueno, porque la economía de los Estados Unidos se ha movido hacia una economía más digital, más de servicio, y Estados Unidos todavía es un país riquísimo porque tiene cosas no ya como Ford o Motorola o General Electric, sino porque tiene cosas como Alphabet, que es como se llama ahora Google, Meta, que es como se llama ahora Facebook, Microsoft, Apple, etcétera. O sea, esas empresas son las que están generando, o sea, ese tipo de empresas son cada vez más y más y más y más el grueso de las generadoras de riqueza en los Estados Unidos. No son las únicas. Esto no quiere decir que las fabricantes, o sea, que General Electric, por ejemplo, no siga siendo una empresa importantísima, o Ford o General Motors, pero lo cierto es que la clave de la economía de los Estados Unidos, los mejores salarios, los mejores rendimientos bursátiles, todo eso es en el campo de la tecnología digital, donde Estados Unidos no tiene padrote. O sea, son muy pocas. ¿Qué marcas digitales que nosotros usemos a diario son europeas? O son incluso asiáticas, cuando veíamos siempre a Japón primero y a Corea después como líderes en tecnología. Sí,
fabricando hardware son buenos. Sony todavía es una marca que respetamos, pero fíjense cómo Sony hoy no suena en nuestras cabezas como sonaba hace 25 años. O sea, cuando estaba empezando este siglo, tú todavía hablabas de un equipo Sony como, oh, wow. Hoy en día no. Y Sony sigue siendo una buena marca, pero hoy en día la gente te habla de grandes marcas importantes y te menciona marcas que no son asiáticas muy probablemente. Y si te menciona una marca china es raro. Están entrando como en el mercado, pero todavía seguimos usando chino como algo descalificativo. Bueno, ahí tienes es el chino. Así como quien te dice, mira, acepta esta copia pirata que es lo mejor. Pues es la única forma de tener algo, ¿no? Es lamentable, pero todavía pasa. Cada vez menos, pero todavía pasa mucho. Ya hay marcas chinas que le están roncando en la boca al lobo, pero todavía no son líderes en muchos campos. En algunos sí, pero no en muchos. Entonces, bueno, Estados Unidos sigue siendo en eso la que más manda. Pero entonces ahora, después de haber pasado décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, convenciendo al planeta entero de que abriera sus fronteras y creáramos un gran mercado mundial, y en 1994 los Estados Unidos promocionó la creación de la Organización Mundial de Comercio para establecer un sistema de reglas claras para que todos pudiésemos comerciar de forma abierta, ahora resulta que es el país el que está echando para atrás esa movida. Y en lo que pareciera que Trump está triunfando, es que cuando Trump amenazó a partir del 2 de abril con ponerle aranceles al planeta entero, el planeta entero reaccionó histérico, confirmándole con esa reacción a Trump la sospecha de que si yo te pongo un arancel a ti, China, eres tú, China, la que lo va a pagar. Y eso es lo que a mí me parece insólito, porque eso no es verdad. El que paga el arancel es el importador americano. Si yo aquí ahorita en Venezuela, si el gobierno pone un arancel, yo que colecciono películas en Blu-ray originales y compro libros, el gobierno pone un arancel a la importación de libros para promover a las editoriales nacionales y le pone un arancel de 100%, yo estoy esperando un libro que me costó $16, que compré justo antes de quedarme sin carro, por cierto. Si me ponen un arancel de 100% a cualquier libro, ese libro me va a pasar a costar $32. Soy yo el que está pagando ese impuesto llamado arancel. No es Amazon, ni Estados Unidos, ni la editorial que publicó ese libro, ni el autor, que es un chileno que vive en California, creo, o en Chicago. Compré un libro de un chileno radicado en Estados Unidos. Pero Trump ha dicho todo el tiempo que los aranceles lo van a pagar los demás países. Y la reacción de todos los países ha sido confirmatoria de esa idea equivocada, que no es verdad. Es el consumidor americano el que va a pagar ahora más por maíz, yo qué sé, mexicano, por café colombiano, por petróleo venezolano, por... you name it. Vino francés, por cochino español, por lo que sea que Estados Unidos importaba de esos países. Pero ¿por qué los países entonces han reaccionado de esa forma tan histérica? Por dos cosas. Primero, porque lo que dice, o mejor dicho, la lógica de que tú me pones aranceles, o sea, tú me quitas aranceles, lo que se busca es reciprocidad. Estados Unidos convenció a los países de que quitaran sus aranceles abriendo también lo suyo. Entonces, si tú ahora me vas a poner eso, me provocaría que yo haga una retaliación. Disculpen, estoy atorado con el lenguaje hoy, poniéndote un arancel del mismo nivel. Y entonces Trump reacciona y ponen otro y se sale de control, como pasó con China, que llegaron a 125% en 2 semanas. Hasta que en mayo los mismos se dijeron esto no tiene sentido y lo bajaron. Entonces, primero eso. Pero más importante aún, porque lo que temen los países es que, bueno, si tú me pones un arancel a mí, pero no se lo pones a aquel de allá tiene automáticamente una ventaja competitiva sobre mí y puede que su producto no sea tan bueno como el mío, pero por ser más barato tú lo vas a comprar. Cuando Trump anunció aranceles para todo el planeta, partió diciendo que todos iban a pagar por igual 10%, creo que era. 10 o 15, ahorita no me acuerdo, pero es irrelevante, porque entonces después él, de acuerdo a una fórmula que después varios economistas analizaron como bastante
pobre, determinó que sobre ese nivel unos países tenían que entonces además, o mejor dicho, unos países, la mercancía que llegase de ciertos países iba a pagar aranceles extra. Y algunos países tenían aranceles de hasta 46, 47 o 48%. Entonces, claro, ya por ahí se establece un nivel, aunque pones un nivel fijo idéntico para todo el mundo, después le agregas especificaciones a cada país. Entonces, ya por ahí estás creando una condición injusta. Pero la forma en que Trump lo expresaba era, bueno, Camboya va a tener un arancel de 46% y Camboya entra en pánico. Pero realmente no es Camboya el que va a pagar ese impuesto. Es cualquier consumidor americano que tenga que traer de Camboya lo que sea que se traiga de Camboya. No sé qué tantos productos van de Camboya a Estados Unidos. Deben ser relativamente pocos porque bueno, Camboya no es una potencia industrial como podría serlo Vietnam, que está al lado. Y agrícola tampoco es que mucho. Pero vete a saber cuál fue el criterio ahí. Muchos economistas dijeron que la fórmula no tenía sentido. E incluso le aplicaron la fórmula a países que en realidad no están habitados y son puras aves y cosas así. Pero entonces, lo que pone histérico a los países es que si me pones este arancel a mí y a aquel se lo pones menor y a mí me lo pones más alto, entonces mi producto cae en desventaja. Pero si todo el planeta, lo cual es absurdo pretender que esto hubiese pasado, hubiese aguantado y hubiésemos dicho, vas a poner tus productos más caros. Bueno, ok, está bien, dale, listo. El efecto se pierde, porque es ahora el consumidor americano el que va a decir, mierda. Y todo lo que venga de afuera, y en Estados Unidos una gran cantidad de cosas viene de afuera, parece mentira. O sea, por ejemplo, yo como les decía, yo colecciono películas en Blu-ray, hay una marca de Blu-ray de lujo, Boutique Labels llaman a eso, que hacen unas ediciones especiales de clásicos del cine. Clásicos a veces pueden ser películas del año pasado. Son películas con alto valor artístico, la expresión no es clásico, es películas con alto valor artístico, que pueden ser de 1921 o de 2024. La marca se llama Criterion. Hay varias, Criterion, Kino Lorber, Arrow, etc. Pero la más famosa de todas se llama Criterion. Criterion fue fundada en los años 80 y hoy en día vende Blu-rays. Resulta que esos Blu-rays de Criterion son hechos en México. Entonces, si yo compro un Blu-ray por Amazon de Criterion, en realidad es un producto que Amazon importó de México, aunque la marca es americana. Si Trump le pone un arancel a los productos mexicanos, ese Blu-ray que cuesta, para que se dé una idea, un Blu-ray de esos cuesta $40. Yo los compro en los remates. Hay 2 meses al año que hacen remates de 50% y salen en 20%. Por supuesto, compro que sí, 2 al año nada más, porque es demasiado caro. Pero cuando compro. Pero entonces quiere decir que de repente si le ponen un arancel de 50% a los productos mexicanos, pues ese Blu-ray, esa película en Blu-ray que me podría haber costado $20, ahora me va a costar 30, porque le pusieron un arancel de 50% a los productos mexicanos. Ok, entonces ahí soy yo el que pagó la cosa, pero si yo viviese en los Estados Unidos soy yo el que está pagando eso, no es México el que le está pagando a los Estados Unidos. Estados Unidos ten $10 adicionales por este Blu-ray que estoy metiendo en tu mercado. Eso es lo que es estúpido. Pero la forma en que todo el planeta ha reaccionado le ha confirmado al loco que su estrategia es acertada porque dice, mira cómo los tengo, viniendo aquí a pedir cacao arrodillados para que les quite el arancel, y les está imponiendo unos acuerdos comerciales como el que acaba de firmar con la Unión Europea, que muchos países miembros de la Unión Europea dicen, pero esta vaina nos está dejando mal parados. Además que con Trump es como, veo que funciona, entonces de repente en noviembre me pica otra vez y te los vuelvo a poner. Porque justamente está habiendo una desarticulación enorme del imperio de la ley, los compromisos y los acuerdos. Cuando tú agredes a Canadá, que es el mejor vecino que país alguno haya tenido en su historia, y lo tratas de la manera más vejatoria posible, incluso antes de asumir el cargo de Estado, Trump le bajó la retórica, pues alguien le debe haber dicho, presidente, ya nos estamos pasando de la raya con esto. Y hay quien dice, me han salido videos por redes sociales en los que no creo mucho, porque en redes sociales circulan mucho, pero, o sea, les pongo como un asterisco y digo, voy a investigar a ver qué tan cierto sea esto, de que supuestamente, por ejemplo, las calles de Las Vegas están vacías o mucho menos concurridas de los que usualmente están, porque resulta que una de las grandes
comunidades que visitan Las Vegas son canadienses y chinos, y como Trump ahorita la cogió contra esos dos países, en retaliación ha habido un desagrado contra los Estados Unidos y mucha gente está prefiriendo viajar a cualquier otro país que viajar a Estados Unidos y no está visitando Las Vegas. Entonces me han salido ya en varias oportunidades videos de las calles de Las Vegas muertas. Que como les digo, las asumo con un grano de sal, como dicen en inglés, porque bien podrían ser videos de otra ocasión y alguien con intenciones de vender un discurso las publica. Eso pasa hasta con los terremotos. En esto que tiene implicaciones políticas más evidentes, pues sería mucho más esperable. Pero la cosa es que no sería insospechado que efectivamente esté cayendo el porcentaje de viaje de los Estados Unidos. Porque además pasan cosas como este equipo de béisbol venezolano infantil al que le negaron las visas. Gente a la que devuelven en el aeropuerto porque les revisan el teléfono y ven una publicación en redes sociales contraria a Trump y cosas así. Entonces, bueno, yo sí creo que las consecuencias se van a ver en el mediano plazo, o sea, en el transcurso de 2026 y posiblemente se reflejen en las elecciones de mitad de periodo del año que viene. Pero por ahora Trump pareciera que solo está cosechando triunfos. Sin embargo, como pasó en Venezuela, cuando el barril del petróleo nunca paraba de crecer y Chávez casi que se murió con la idea de que toda su política había sido un acierto, y solo fue 2 años después de muerto que se vio el daño tan profundo que había hecho con su desgobierno. Yo creo que en el caso de Trump se van a ver las consecuencias ya cuando Trump no sea presidente. Recordemos que constitucionalmente hablando está impedido de serlo. Sin embargo, muchos trumpistas, Trump mismo lo ha dicho, aunque tiene meses que no se lo oigo ni se lo leo, pero sus acólitos sí lo dicen, que Trump va a gobernar un tercer periodo con, veto a saber cómo, haciendo una interpretación de la enmienda, creo que es la enmienda número 22 si no recuerdo. No, perdón, sí, por ahí. Esa enmienda es de 1952. Terminó siendo aprobada en el 53. La enmienda que limita el gobierno de cualquier persona a 10 años. O sea, solamente puedes ser electo 2 veces para ese cargo y solo puedes gobernar hasta 10 si asumiste el cargo habiendo sido electo para otro y no tenía ese otro sino solamente la mitad. Es decir, si un vicepresidente de los Estados Unidos asume la presidencia y el otro presidente, el que murió o abandonó el cargo, llevaba 3 años, ese vicepresidente que ahora es presidente puede gobernar el año que le quedaba al presidente y luego salir electo 2 veces, o sea, gobernaría 9. Pero si el presidente en funciones llevaba menos de 2 años, ponte tú, fue electo el año pasado, y se muere ahorita y asume el vicepresidente, ya podría ser electo solamente una vez, reelecto una vez, porque en total esta persona solo puede gobernar un máximo de 10 años. Esa enmienda, que está vigente, como les decía, desde los años 50, fue formalizar algo que había sido una tradición desde George Washington, pero después de que Roosevelt fue electo para el cargo, el segundo Roosevelt, 4 veces, el sistema político quiso estar seguro de que eso no volviese a pasar y entonces pasó una enmienda súper explícita diciendo ninguna persona puede ser electa para el mismo cargo más de 2 ocasiones. No, seguidas o no seguidas, no importa. Entonces, bueno, ¿qué pasará? Vamos a ver. Yo creo que Trump ya no será presidente cuando el impacto económico... De todas maneras, o sea, los Estados Unidos es muy grande, su impacto en el mundo es enorme y el mundo es muy impredecible. Una cosa es que a Venezuela le vaya mal, el resto del mundo hace como... Ah, mira, es como cuando uno va caminando por la calle y ve a un indigente inconsciente en el piso. Uno no sabe si está muerto, si está vivo, si está rascado. Y le pasa por al lado y cuando ya llevas un metro se te olvidó que lo viste. Es triste, pero es cierto. Cuando le pasa a una persona súper prominente. Cuando murió Michael Jackson, el planeta entero se llevó las manos a la boca. No puede ser, se murió Michael Jackson. Y todo el mundo se paró por un día. Una cosa así. Pues bien, con esto concluyo comentando o cerrando con la idea de que Trump pareciera que está ganando todas las peleas en las que se está metiendo. Pero esto es a costa de dejar un daño enorme a la larga, que esa larga se podría estar viendo incluso para finales de este año. Vamos a ver cómo impacta la inflación. Fíjense que la inflación estuvo bajando todos los primeros 6 meses de este año, pero ya en el último reporte comenzó a subir, pero todavía muy lento. O sea, una subida pequeña de 0,4 puntos porcentuales.
creo que de 0, creo que de 2,3 a 2,7, creo que fue, o de 2,3 a 2,6 o a 2,5, o sea, es muy pequeña, pero para los... La inflación ahora es normal que se mueva en unos márgenes tan pequeños en el mundo desarrollado que una subida de 2,5 a 2,7 le hace llevar las manos a la cabeza a los economistas de los bancos centrales, al funcionariado de los bancos centrales. Hace 50 años o incluso hace 40 años, todavía hace 30 años, esa variación hubiese sido imperceptible para mucha gente en el planeta. Hoy en día, donde la inflación nos hemos acostumbrado, salvo en países como Venezuela, a que sea muy baja una variación tan pequeña, alarma. Pero todavía en países como Venezuela, donde las variaciones son de 10, 20 puntos, una variación de 2,7 luce como nada. Entonces tengo ese sesgo cuando comento esto. Pero a los economistas de Estados Unidos les alarma que en el último reporte, el de junio, la inflación repuntó cuando venía bajando en todo lo que iba de año. Vamos a ver si esa tendencia se mantiene ahora que ya entraron en vigencia varios, o van a entrar en vigencia, o ya se han firmado varios de los acuerdos comerciales de Trump con todo este montón de países que se alarmaron y pidieron cacao y están buscando negociar con los Estados Unidos. Lo cierto es que yo dudo mucho que esto reindustrialice a los Estados Unidos. Trump se quedó con la idea de que un país es rico si tiene muchas fábricas y no se da cuenta de lo que yo les comentaba hace rato. Estados Unidos dejó de tener fábricas al nivel que las tuvo hasta los años 80 y sin embargo sigue siendo la economía líder. China se ha acercado muchísimo, en parte convirtiéndose en el centro fabril del planeta. Es cierto, pero todavía son fábricas de marcas y de capital que llega de afuera. O sea, si de afuera no llega el dinero, y se ha visto desde la pandemia para acá, las marcas chinas y la riqueza china no anda. O sea, esas son fábricas que están al servicio del capital internacional. Entonces, bueno, el mundo está muy interconectado hoy en día, más de lo que ha estado jamás en la historia de la humanidad. Obviamente, antes no era posible a estos niveles. Hoy en día es inmediato lo que suceda, cómo impactan las bolsas de valores una noticia que salgan del otro lado del planeta. Pero, bueno, nada, vamos a ver en qué para esto. Por ahora, Trump luce como que está ganando. El daño político es enorme, sobre todo por como luce que está ganando. Entonces está dando la señal de que, ves, hay que ser un malote de barrio para que te hagan caso y gobernar bien. Entonces está sentando la idea de que lo que importa es la fuerza de la voluntad y no el imperio de las leyes y las normas institucionales. Entonces, que para mí es lo más peligroso de todo esto. Y luego, eventualmente, en algún punto, el público de los Estados Unidos va a comenzar a sentir. Sin embargo, he leído y visto análisis de algunas universidades recientes hechos un poco muy rápido, o sea, desde el triunfo de Trump. Pero hay algunos estudios que estudiaron esto desde el primer gobierno de Trump, hace 6 años. ¿Qué tanto impactan los aranceles en una economía como los Estados Unidos, tan grande, tan diversa, tan rica? ¿Qué tanto impactan los aranceles, donde todavía se fabrican muchas cosas locales, no como antes, pero todavía se fabrica mucho, se produce mucho allá? ¿Qué tanto pueden impactar los aranceles en la inflación? Y hay algunos estudios que dicen que realmente poco. O sea, que podría ser incluso un punto porcentual nada más. Si es así, bueno, entonces no se va a ver el impacto como yo creo que se podría ver. Pero la verdad es que todo eso es especulativo. O sea, tenemos que esperar a ver qué sucede. Y como Trump muchas veces retrasa el efecto porque por una cosa o por otra, él retrasa la entrada en vigencia de las medidas. Entonces le da chance a muchos marcas americanas, tiendas, comercios, a importar mercancía en exceso para que aún así, si los aranceles entran en vigencia, todavía lo que por una buena cantidad de meses los que los consumidores estén adquiriendo sean productos que ya se encontraban en los Estados Unidos antes de que se levantaran las barreras arancelarias. Entonces, bueno, podríamos estar bien metidos en 2026 y todavía no sentirse el impacto como yo creo que se pueda sentir, o capaz no se siente nunca. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí se va a sentir. Ahora estoy alerta de que parece que no se va a sentir tanto, pero vamos a ver, vamos a ver. Yo de todas maneras, a mí lo que más me preocupa es, como ya decía, el daño político institucional que se le ha hecho al concepto de imperio de la ley, que es lo más difícil de lograr históricamente hablando. Es donde más ha fracasado la humanidad en querer lograr eso. Siempre termina triunfando es la voluntad, el poder del que pega más duro y punto.
Y bueno, con esto concluyo después de casi ya 40 minutos. No pensé que iba a hablar tanto, pero bueno, salió así. Les recuerdo que primero les pido disculpas por la ausencia de tanto tiempo. Han sido semanas, sobre todo el último mes, ha sido mm, difícil por cuestiones monetarias para mí. Lo resumo con que estoy buscando empleo con desesperación. Si saben de algo, avísenme. Y bueno, les recuerdo más o menos en la misma línea que este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de uno que otro de ustedes que dona a partir de $1 mensual. Pueden donar más que eso. Pero yo solo exijo $1. Yo solo sugiero, no exijo, porque como se dan cuenta, este podcast es gratuito incluso para... no importa cuán largo yo hable. Así que bueno, los invito a que visiten mi Patreon. Se escribe patreon.com/perípatos. Aquí en la caja de información está un enlace para que se conviertan en benefactores a partir de $1 mensual. Ya pueden ayudar. Pueden donar más, claro, por supuesto. Bienvenidos y súper agradecidos. Pero con un solo dólar ya hacen una diferencia. También pueden ayudar haciéndole llegar esto a aquellas personas que creen que les puede interesar o ser de alguna utilidad. Y bueno, coméntenme, respóndanme, háganme sus comentarios críticos. Eh, Respóndanme. A ver qué diálogo sale de aquí. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.